Ramón Vogel me dice que vos tenés un poema guapo. Viaja, si pones vamos a Churrísimo. Muchas gracias. Me gusta, excelente. Dice vos eso. Si no, ya pues No, está muy lindo. Allá hay pona. Hermoso. Guapo. Guapo. Su raíz es su tallo. Su raíz, su tallo. Guapo, se dice su raíz. Se dice mata. Tallo, mata. Guapo, se dice su raíz es su tallo. El tallo del guapo está conformado por las raíces. O sea, muchas veces las raíces comienzan arriba, no abajo. Arriba y viene y se prende por el suelo y se convierte en su tallo. Vamos por allá, por donde está el Caatí, ¿verdad? Sí. Vamos a dar la vuelta. Esto nosotros reforestamos hace 20 años. Seguramente en el 2000, en 1998. Estos son tallú. Ese es un lapacho de 20 años, o un poco más de 20 años. ¿Viste vos cómo crece poco? Allá está Paraíso Gigante. Pero el Paraíso Gigante ya sacamos todo, hicimos todo tabla. Eso es pequeño nomás. ¿Por qué creció tan poco ese tallín en 20 años? ¿Por qué creció tan poco el tallín? Y el tallín es así. Necesita 50 años. Acá está lo que crece bastante bien. Esto hicimos recién, estas picadas. Mira, este tallú, se plantó igualito cuando se plantó este. Este es Urundeumi, semilla que trajimos de Antevicue. Hicimos el almácigo y en 1998-2000 potaité habremos plantado así. Y ahí también mezcla unos cuantos. Mira, ese es el. Mira un poco. Los dos son Urundeumi. El Urundeumi es para hacer palenque, o hacer poste, o hacer viga, o hacer sobre todo poste. Porque eso va agrandándose su parte dura. Y cangüe. Japea, me van a pechar original y cangüe. Pero o sea, la ipire michina minte más cangüe pama. Pero no sé si va a necesitar 30, 40 años también, porque ahora ya es más de 20 años. Ese es Urundeumi. Acá hay 4 reforestación de 22, 23 años. Todo esto. Y formar allá. Hacerse loco acá porque cociendo yo tengo que hacerlo mitad, pero otro con los yapos. Apuró. Pero tenía la idea, pues. Y allá tenemos nosotros 400 plantas de nuevas plantas. Acá, allá más lejos. Mira qué lindo. ¿Cuál serio? ¿Cuál planta peajú? Oye, por 5 años más. Oye, yo te hago ahí. Hay una planta de guatambú, pero no crece mucho. Guatambú, jejuí peguaré. Mira la Urundeumi, enorme. Ese es lo que crece. Allá está todito. Yo le dije a Dani, 100 matas de Japón, me han dado unos izquierdes.
No, realmente. Aquí habían hecho por lo menos 2 años, Dani. Este es el barbacoa. Allá se hace fuego y acá sale. Acá se pone una cosa. Ya ya por 2 años, Dani Curi. Piru, Yanga, Piru. ¿Viste vos la planta enorme de Ca'a? Ahí tú ya pa. Siento mucho. Piare upecha. Es llante anilla popeashi y ayu cuarricura. Cuarrojo. Cuando hay no te comer así. Bueno. ¿Entendés? Voy a esperar que sea más. Pero pega otra cocina. Entonces. De acuerdo. Es mejor no rayar porque se puede descomponer, entra bacteria. Ah, bueno. Hongo. Apechan de 15 días veía ayupaite también. Siempre se dice eso que hay que hacer. ¿Eh? Siempre dice la gente. Pero para sacar eso, y ese es lo que se convierte en azúcar, ¿viste? Entonces no hay que sacarle. Cierto. Gracias, Andreu. Bueno. Ah, mira, ¿cómo no produce? Este tenía que tener cantidad acá, pero ahí va a comenzar a tener otra vez. Esto yo le cuido impresionante. ¿Y ese aguacate? Aguacate. Ese habrá puesto Cristina para mudar después, pero ya está ahí. Acá está mi cocho. Ese es el otro. Ahí está el pelirrojo. El intruso que vino. Este es cariñoso. Y la otra gata blanca no le quiero ni ver. No está Gina por acá. Chachito. Y cómo es que gana cuando uno es cariñoso, ¿verdad? Sí. Hermoso es. Hola, Michu. Chicochito. Mich. Y darle de comer a 3 es diferente que 1. Tremendo.